Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mujeres, Semillas y Saberes, cada semilla una historia. Yo soy Lorena y el día de hoy vamos a platicar de cómo se nutren las plantas. Estoy muy contenta de saludar a mis amigas. Chicas, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Aquí Carla de Semillas Vivas. Muy bien, también aquí Nereida de Semillas Colibrí. Hola, Marisol del Mezquite Biointensivo. Bueno, chicas, entonces nada más para recordarnos un poquito de lo que hablamos el podcast pasado. El podcast pasado hablábamos de semillas que se pueden producir en grandes espacios y pues ustedes nos platicaban acerca del girasol, las brásicas y el maíz y cada una pues desde su experiencia cómo les ha ido cultivando estas semillas. También hablábamos o empezamos a tocar temas ya un poquito más avanzados como genética, como composta, nutrición. Y pues antes de pasar como al tema de composta, pues consideramos importante hacer este podcast, pues para aprender, creo que un concepto básico, ¿no? Porque muchas veces hablamos de manera equivocada acerca de nutrir las plantas o nutrir el suelo. Y el día de hoy, pues ustedes nos van a explicar cuál es la diferencia y cuál es la forma correcta de referirnos a estos conceptos, ¿verdad? Así es. Bueno, el podcast es cómo se nutran las plantas y lo pusimos en forma de pregunta, porque en realidad lo que queremos sí puede ser decir, pues yo quiero una planta bien nutrida, pero ¿cómo se alimenta la planta? ¿O qué hago yo para alimentar directamente la planta? Pues ahorita lo vamos a desarrollar un poquito y explicar de que lo que la planta hace es una serie de mecanismos ¿cómo se dice? Como formas de trabajar para nutrirse ella. ¿Y cómo se hace eso? Pues es a través de tanto de la parte aérea de la planta, lo que vemos de las hojas y los frutos y principalmente las hojas, cómo se nutre a través de la parte aérea de la planta y abajo en el suelo, en el subsuelo, en el suelo, se nutre a través de las raíces. ¿Y cómo se nutre a través de las raíces? Pues es con una simbiosis con microorganismos. Y estos microorganismos hacen esa combinación con las plantas para hacer un beneficio mutuo, alimentarse ambas partes. Y entonces sí, la planta está creciendo y hay varias formas de nutrirse, ¿no? Vamos a empezar primero con el origen de la plantita. Nosotros en semillas, en Mujeres, Semillas y Saberes, pues siempre estamos hablando de las semillas que utilizamos para las hortalizas, principalmente para que las estamos reproduciendo. Y vamos a hablar primero de cómo se nutre entonces la semilla, para empezar. Las semillas están compuestas en tres partes, más o menos dividida en tres partes principales, que es el embrión. El embrión es el que viene a formar después tanto las raicitas, las raíces, como las primeras hojas, o más bien las hojas que contiene dentro de sí, que les llaman cotiledones, y esa es la parte central de la semilla. Luego viene envuelta en un tejido nutritivo o un alimento o una cubierta, digamos, del embrión, que es un alimento, una reserva de alimento que contiene la semilla para nutrir la plantita cuando está todavía en una etapa, digamos, de germinación. Y esas dos partes vienen cubiertas con algo que se le llama una capa protectora o una cubierta seminal, que esa capa es la encargada de mantener en buenas condiciones a la semilla para que pueda durar hasta que haya condiciones ideales para germinar. ¿Para qué explicamos esto? ¿Para qué decimos todo esto? Bueno, es que la semilla cuando va a germinar no requiere nada de nutrientes para poder en sí crecer y desarrollarse. La semilla solo requiere cosas externas que son el agua, como la temperatura adecuada en la que va a germinar, un espacio una estructura donde se va a sostener, que puede ser una estructura que no sea que la esté ahogando, o sea, que tenga oxígeno, y algunas van a requerir luz o ausencia de luz, para poder germinar. Pero en esa etapa, mientras tiene sus primera raicita y sus cotiledones apenas emergiendo, en esa etapa, la planta o la plantulita todavía no se llama como tal planta, no requiere ningún nutriente. Es después cuando empieza a requerir nutrientes, ¿verdad? Chicas, Sí,
Sí, claro, o sea, el nutriente que requiere es el que trae adentro, ¿no? Entonces, tan grande es la semilla, tiene mayor cantidad de nutrientes y mientras más chiquita, pues menos cantidad de nutriente. Así es. Y Sí, entonces así. saca su primera raicita, no, primero saca los cotiledones, y luego saca su primera raicita, o al revés, ya no recuerdo, pero están casi a la par, pero es hasta que empieza a emerger las primeras hojas que se les llaman o verdaderas o sus propias hojas ya desarrolladas, hasta que empieza su siguiente etapa de alimentación o que en la raíz principal, empieza a sacar pequeños pelitos que son eh, pelos absorbentes o raíces secundarias, que empieza ahora sí la etapa de nutrición de la planta. La primera etapa es con las hojas, ¿verdad, Carla? Sí, ya con la primera, ahora sí, ya que desarrolló la raíz, como dices, Nere, las raíces secundarias y las hojas verdaderas, es cuando ya la planta se empieza a alimentar tanto del suelo como del aire. Esto es increíble la capacidad, a mí me sorprende, ¿no? La capacidad que tienen las plantas de alimentarse, ¿no? Son las que les llaman que ellas solas pueden producir su alimento, a diferencia de nosotros que tenemos que ir, o de los animales, que tenemos que ir a buscar y comerla y ya de ahí extraer sus nutrientes. La planta lo puede hacer ella sola a través del aire, de los nutrientes que hay en el aire y los nutrientes que hay en el suelo. ¿Cómo es que esa planta puede hacerlo? Pues a través del proceso que todos conocemos que se llama fotosíntesis, que es muy interesante porque este proceso consiste, imagínense, en tomar del aire, principalmente el carbón, a través del dióxido de carbono, toma ese dióxido de carbono, la planta lo absorbe a través de unos estomas, que son como unas donitas preciosas, si vemos en el microscopio, que tiene principalmente en la parte de atrás de la hoja. Por ahí entra el aire, el dióxido de carbono, más bien. Por ahí entra y también por la parte de las raíces entra el oxígeno. Luego les doy clases a los niños de primaria, justo comentando esto de que las plantas pues respiraban por las raíces, por eso es importante que el suelo esté aireado. Entonces toman el aire del suelo, toman el dióxido de carbono del aire, el agua también la toman tanto en las raíces como en las hojas, y con la energía del sol se hace esa maravilla que es producir carbohidratos, o sea, ese fruto dulce, ese mango delicioso, esa berenjena, ese tomate que nos comemos, pues es producido con la fotosíntesis, ¿no? A través de estas sustancias que toma del aire y del suelo. Hay un proceso químico ahí, es todo un viaje ese proceso químico, un poco complicado si nos vamos a la reacción química que ocurre, que si el ATP, seguro algunos de ustedes se acuerdan, con la ayuda del fósforo se hacen varias reacciones químicas y la planta es capaz de producir estas sustancias, estos carbohidratos, estos azúcares y aún hacerlos más complicados y convertirlos en proteínas, ¿no? Esos frijoles que nos comemos llenos de proteínas, pues es a través de este proceso que la planta puede hacer. Sí, fíjense que ese proceso, digo, a mí siempre me ha, como fascinado bastante el que las plantas sean capaces de tener tantos, pues procesos bioquímicos complejos para poder sobrevivir y que por eso pueden sobrevivir aún sin, bueno, sin otros seres vivos como somos los humanos, pero claro que sí, muy estrechamente ligadas al siguiente tema que van a ser los microorganismos. Sí, Sí, claro. sí, Y el tema de los... Ah, sí, Carla, todavía seguía, por no, favor. no, no, sigue, Nere, sigue. No, no, porque el tema de los microorganismos, pues ya es la parte de la raíz, ¿no? Ya más todavía, que nos falta Sí, como ya, tocar hacia allá de vamos, chicas, hacia hacia allá allá vamos, sí. vamos, hacia, hacia cómo come la planta. Ya hablamos un poquito de cómo es arriba, ¿no? Entra el dióxido de carbono, la energía del sol, el agua, el aire, y se hace esa reacción. Pero para que todo esto ocurra, para que se formen, mencionamos esos deliciosos frutos y deliciosas ensaladas que nos comemos, pues necesita tomar también minerales y esos minerales ya los va a extraer de la raíz. Acuérdense, ya es de la raíz secundaria, de estas raíces que salen. Entonces, ¿cómo obtiene la planta esos nutrientes, esos minerales del suelo?
como decía Nere, a través de los microorganismos. Imagínense que el suelo para la planta es como la flora intestinal para nosotros. Si nosotros tenemos una buena flora intestinal, pues lo que nos comemos lo podemos asimilar, digerir, igual la planta. Entonces depende de los microorganismos que hay en el suelo para que la planta pueda tener disponibles y pueda asimilar esos microorganismos. Y si nos vamos un poquito más profundo, también estos microorganismos van a ayudar a que no se desarrollen patógenos que podrían atacar a las plantas. Entonces ayuda a que se nutre y también ayuden a que esté sana, igual que lo hace la flora intestinal con nosotros. Bueno, pues estos minerales que se absorben del suelo, ya se mencionó, ¿no? No es que exista, de hecho, los minerales y los nutrientes que están en el suelo, hay unos que son los más mencionados, los más macro, que son, digamos, macro, que son los que más requiere la planta, pero no son los únicos, ¿no? Entonces, Eso es importante. entonces, decir que, por ejemplo, que solo hay nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, ¿no? Que es importante para la estructura, el magnesio. Todos esos minerales los requieren las plantas, pero también otros que en muy baja medida, pero también son necesarios estar ahí, tanto como el hierro, está el zinc, cobre, el boro, que es importante para la etapa de producción de semillas De los también frutos y de de los frutos, ajá. frutos, el manganeso y muchos otros más, pues todos esos no es de que exista una bolita de este mineral y otra bolita de este otro, o sea, imaginémoslo, que están en diferentes formas, en diferentes formas químicas que están en el subsuelo, en el suelo, y quienes están proviendo, digamos, o haciendo accesibles estos minerales a las plantas, pues son los microorganismos. Hay una simbiosis, ya lo mencionamos, en el que pues los ponen, digamos, de manera disponible para que las plantas los empiecen a absorber. Las plantas en su, digamos, retorno le alimentan a los microorganismos para que los microorganismos sigan trabajando y entonces la planta se beneficia obteniendo esos nutrientes necesarios para cada etapa de las plantas, ¿no? Una cosa es que vaya creciendo, que vaya formando hojas, que vaya desarrollando el tallo principal, los demás tallos y después vienen los frutos, o las flores, primero vienen las flores, luego los frutos y las semillas, ¿no? Como la etapa final o la última etapa de las plantas. En cada etapa, pues obviamente no son los mismos nutrientes que requiere la planta, pero sí es importante que todos estén disponibles en el suelo para que tanto los microorganismos estén trabajando para beneficio propio de ellos, pero también para beneficio de las plantas y todos también que también algo que tengo que decir, ¿no? Que los patógenos o los mencionados microorganismos que no son tan beneficiosos para la planta, pues muchos microorganismos se benefician de esos patógenos y están produciendo otros excedentes para las plantas. O sea, no es de que, así como le llaman a las malas hierbas, algo llamado mala hierba, pues también existen por alguna razón para mejorar, ¿no? Sí, Entonces, claro, estos microorganismos van a, ¿qué cuántos son? No, pues estamos hablando en general que hay millones. hongos, Ah, claro, bacterias claro. y, o sea, se Arqueas. generalizan y las otras, Levaduras, ajá. ajá, o sea, y de cada uno de los hongos hay millones de variedades, inclusive dependen de qué tipo de suelo hay, en qué zona están, sobreviven a suelos Sí, salinos, sobreviven a la montaña, a climas superhelados, han encontrado bacterias en el polo norte o polo sur, entonces, pues imagínense, ¿no? Son sí, es un mundo de especies y variedades allí. sí. Fíjate algo muy interesante ahorita ya que estamos hablando de los microorganismos y de su importancia en el suelo y de su miedo, ¿no? Porque realmente hemos crecido en una cultura de patógenos hasta el desinfectante, ¿no? Todo el tiempo para todo, tanto en las verduras como en las manos, como en la tierra, para que no se desarrollen. Ahora sí, pongo comillas, nada más no me pueden ver, pero entre comillas, los patógenos, pero fíjense, hay un dato muy interesante. Solamente se conoce de esos microorganismos, Neret, de todos estos que habitan en la lava, desde las comiendo azufre, de toda esta infinidad en los polos, en el calor, solamente se conocen así nombrados, identificados. Unos se dicen que del 3 al 7%. Imagínate la mínima cantidad que se conocen de los microorganismos.
Claro que estos que se conocen son los que se han logrado reproducir en laboratorio. Los que no se han logrado reproducir ni siquiera los conocemos. Si no los conocemos, no sabemos la actividad que realizan, o en este caso que estamos hablando en las funciones para que la planta se alimente, o qué asociación se hace entre ella benéfica. Entonces, imagínate, si ni siquiera los conocemos, menos vamos a conocer a fondo qué tipo de asociación se realiza con la planta. Hay un video muy bueno, yo siempre lo recomiendo, se llama, es muy viejo, se llama La vida en el suelo, es un video japonés, Ah, sí, es pero muy bonito. ¿qué tal? Bueno, hay un apartado ahí, solo tengo que contar porque a mí me impresionó. Hay unas coles que están enfermas, ¿no? Y en el otro predio están unas coles muy contentas, muy sanas, asociadas con cebollas. Entonces, esto a nivel microscópico se ve que asociado a la cebolla viven unas bacterias. Se ve ahí cómo se están moviendo en el caldito que tiene alrededor la raíz de la cebolla en esa agua. Y esa bacteria avanza y se come el hongo que ataca a las coles. Por eso es que el otro lote no estaba infectada con este hongo. No es que no existe el hongo, existe, pero hay alguien que lo está controlando y no se vuelve un problema en nuestro cultivo. Entonces, a ese grado de importancia y a ese grado, imagínense, si solo conocemos del 3 al 7%, ¿qué asociaciones no se dan sin que las conozcamos aún? Y yo creo que ahí está como esa riqueza, ¿no? La diversidad de microorganismos que pues hacen que muchas Claro, cosas funcionen. O sea, ahorita que decías esa parte de cómo hemos entrado en esa cultura de todo desinfectar, que bueno, hasta hay investigaciones que hablan de que eso puede ser también el origen ahora de muchos problemas. por Hace supuesto. poco me tocó ver un documental que hablaba de que en una zona de Rusia tuvieron oportunidad de hacer como un experimento en dos partes que debido creo que fue a la Segunda Guerra Mundial o a la Primera, ya la verdad no me acuerdo, que se tuvieron que dividir y una parte quedó en Rusia y otra en Finlandia y hacen una investigación de muchos años de cómo la salud de las personas es diferente por los que tuvieron una vida más en el campo, que los que tuvieron una vida más de ciudad. Sí, sí, y ya ves que ahora te recomiendan justo para los niños que son muy enfermizos o las alergias, recomiendan que vayan al campo, que jueguen con la tierra, que hagan todo este proceso para incorporarnos otra vez estos microorganismos que son los que, igual que en la tierra, igual con nuestra flora, ¿no? Igual para nosotros. Sí, Pues Entonces, bueno, hablando pues sí, no solo los microorganismos son necesarios, ¿no? También para que se nutra la planta. Y bueno, también hay algo más que hablaban con esa similitud que dices, que mencionaste, que mencionaron el suelo es como nuestro estómago, que según como esté tu estómago de microflora o macroflora, este, pues va a tener la oportunidad de digerir lo que consumes y entonces mandar los nutrientes y los alimentos a donde debe de mandarlos. Si estuviera fuera de esos microorganismos, pues entonces no hay una absorción. Y es ahí donde entra la importancia de conocer el suelo para que esto funcione, el suelo y también nuestro estómago. Entonces, los frutos que se consiguen en el suelo, también los frutos que se consiguen del suelo, tanto las hojas, las flores, todo lo que comemos, viene con esa microbiota que también viene a alimentar tu estómago, ¿no? Como toda esa simbiosis. Pero, ¿cómo llegan esos microorganismos, esos macronutrientes y esos elementos, oligoelementos se llaman ya, los más pequeñitos, al suelo? ¿Para que haga esa simbiosis con los microorganismos y alimenten la planta? Pues muchos ya están en el suelo, o sea, tanto como si no hay fósforo en el suelo, no se va a crear mágicamente. También vamos a hablar de sí, eso. ese es un punto muy Tocan importante. sí. potasio, calcio, por eso luego dicen hay que agregarle todo eso. Bueno, antes de agregar cualquier cosa, nosotros estamos como recomendando, pues hay que entender el suelo, hay que conocer eso. Ojalá todos los que producen puedan tener oportunidad de tener algún análisis de suelo o una forma de conocer si le falta algo o hay una respuesta en las plantas a veces de falta de algún nutriente, pero antes de agregar cualquier cosa, primero hay que saber si realmente le falta eso. La mayoría de los minerales están allí
pero hay uno como uno muy importante que llega, que ese sí le llega al suelo, ¿no? Hablando del nitrógeno tal cual, que es la función que hacen muchas plantas de fijar con este maravilloso proceso de la fotosíntesis y en simbiosis con microorganismos. Si no hubiera esos microorganismos en el suelo, no hay una manera de ir fijando nitrógeno en el suelo. Y es así como se empiezan a nutrir los suelos para que esos suelos nutran a las plantas. Sí, y aclarar que la mayoría de las plantas, bueno, o muchas de ellas, toman el nitrógeno de la tierra, ¿no? Como las lechugas, las acelgas, eso tiene que estar el nitrógeno disponible en el suelo. Y están las leguminosas como el frijol, las habas, los chícharos, que tienen la capacidad increíble de tomar ese nitrógeno del aire y ya lo pasan a la tierra, como dice Nere, con la asociación de microorganismos. Pero bueno, es interesante saber ese Exacto. dato de ¿Y las sabes qué? el poder de las leguminosas, ¿sí? ¿Qué acabamos de aprender, Marisol y yo? Es que existe una micorriza, o sea, un microorganismo encargado de fijar ese nitrógeno junto con una leguminosa específica en tal suelo. O sea, no es que haya una micorriza para todas las Y leguminosas. no es de que voy y compro una y ya eso me va a servir para todas. Sí, que me imagino, No, seguro. tiene que ver para cada uno específicamente, o sea que si estás con un frijol X, ¿no? Un facellus, pero si tienes otro que es otro tipo de frijol, no es la misma micorriza que trabaja en el suelo. Entonces, la diversidad también es súper importante y que hablando de esta etapa de los nutrientes con las leguminosas, pues también las leguminosas al formar las flores para empezar a formar los frutos, no algunas allí aprendí un dato interesante. Algunas dejan de producir ese nitrógeno o de fijar ese nitrógeno en el suelo en asociación con microorganismos y empiezan a absorber el nitrógeno porque necesitan llenar un fruto, ¿no? Que son los frijoles que vamos a comer después. Pero hay una variedad que es un ejote, el frijol Lab Lab. Delicious Lab Lab, así se llama, que se tiene la capacidad de, aunque esté produciendo frutos, sigue fijando nitrógeno en el suelo en asociación con eso. Entonces eso es maravilloso porque hay que entender qué variedades requieren más nutrientes, qué variedades pueden ayudarte a conservar el suelo nutrido para que tengas. Yo creo, bueno, no sé, perdón, yo creo que eso es parte como de la maravilla, ¿no? De Ujú. conocer, que tenemos, que también es importante toda esa diversidad, pero que es importante esa diversidad de suelo y que también es importante, desde luego, cuidar el suelo. Y hablando del suelo como todo un ecosistema, que no es nada más aquello que pisamos, es toda una serie de elementos vivos que están ahí interactuando, que muchas veces pues se hace un proceso lento, pues porque no le damos como las mejores condiciones, pero cuando llegan esas condiciones es como toda una maravilla de vida. Sí, y hay un dato interesante que para formar, bueno, es variable, ¿no? Pero esto se puede decir en forma general, que para formar aproximadamente 2 centímetros de suelo de manera natural se requiere aproximadamente 500 años, ¿no? Unos más y otros menos, y más al Sí, trópico, más dependiendo rápido, más. Pero bueno, ese es del un tipo número de suelo. que se establece generalmente. Entonces, todo lo que tarda para poderse crear esa capa, ¿no? De suelo vivo. Claro, hay formas en que nosotros podemos acelerar eso haciendo compostas, sembrando cultivos de carbón para que esa producción del suelo se haga más rápido, ¿no? Que eso va a Sí, ser el siguiente tema. Pero antes de eso, hablar además de que existan microorganismos en el suelo, que existan los minerales en el suelo, ¿no? También para que estamos hablando de nutrir la planta. ¿Cómo se hacen disponibles, además de los microorganismos, de que esté el suelo húmedo, que tenga estructura, que tenga oxígeno, todo eso? También un tema súper complejo para mí es hablar de el pH en el suelo, el potencial de hidrógeno, de partículas de hidrógeno. Entonces, eso y es algo súper importante. Por eso ya hay tiritas que venden tiritas para checar el pH en tu suelo, porque muchas veces, a pesar de que existan los minerales en el suelo, los nutrientes, todo, no está disponible para tu planta. Y entonces, ¿qué pasa? Pues dicen, ah, es que no existe tal mineral o no existe esto o mi suelo no tiene nutrición, déjale, pongo
y le nutro directamente a la planta. Entonces, cuando estamos tratando de nutrir a la planta, hay que conocer todo ese suelo para poder saber y tomar como pues, las riendas en cómo nutrir la planta y cómo antes de utilizar algo externo como pues, los nutrientes foliares, hay muchos que, bueno, yo no sé si ustedes usan lixiviado de lombriz líquido, yo casi no lo uso, pero Muchas eso la personas. verdad potencializa un montón las plantas y es como darles un shot de, es como a nosotros cuando les ponen suerito con sus vitaminas, así como que les dan un shot de vida, ¿no? A las plantas. Pero yo creo que ese punto que ahorita tocaste, Nereida, de veras es súper importante, o sea, conocer un indicador tan básico como cuál es el pH del suelo con el que estamos trabajando, nos puede dar muchísima información sobre ese suelo. Y es algo que Sí, pues se vuelve aún muy, bueno, que en realidad es algo sencillo, ¿no? y que el pH pues nos va a decir, como mencionábamos, la disponibilidad que tengas de ciertos nutrientes y las plantas que se te van a dar, ¿no? Las hortalizas generalmente pues les gusta un pH neutro, ¿no? Entonces hay que tratar de tener ese pH adecuado para que las hortalizas se nos puedan realizar. Hay plantas que prefieren suelos más ácidos o suelos más alcalinos, pero hablando de hortaliza, pues sí es importante mantener este pH para que se puedan desarrollar mejor y igual todos los microorganismos que van a hacer que nuestra planta esté mejor y que los nutrientes estén también disponibles. Entonces, pues lo que proponemos o lo que, así como a grandes rasgos, nos enfocamos en el suelo, en mantener un suelo con unas condiciones ideales para que podamos entonces decir que la planta se puede nutrir por sí misma. Una planta fuerte, sana, que pueda, digamos, resistir a plagas, tanto plagas de hongos, de bacterias, pero también que pueda resistir a insectos, que Al pueda, clima, los al cambios de clima, clima. creo que esto, en parte, una gran medida, lo puede hacer esa planta resistente, muy resistente, en cuanto al suelo lo tenga con todas las condiciones ideales para que crezca en todas las etapas. Estamos hablando desde que ya germinó la plántula y que empieza a absorber de su entorno nutrientes, desde ahí empieza a, según cada etapa, a nutrirse y a fortalecerse etapa por etapa, ¿no? Hasta que todo eso. Entonces, enfocándonos en eso, no es, les digo, no es solo ir a ponerle nutrientes al suelo, tampoco estamos pensando en que cómo se nutre el suelo, sino es una serie de condiciones para mantener un ambiente lo más equilibrado posible para que las plantas estén lo más sanas posibles, para que si por ellas mismas pueden combatir tantas enfermedades o resistencias al clima, muchas cosas, ¿no? Pues ya nos dan una planta con mayores nutrientes también a nosotros, ¿no? Sí, y Sí, y eso, eso, perdón. no. Vas, Marisol, vas, Ok, Marisol. sí, digo, ese es un tema que en alguna ocasión escuché una palabra que me resultaba como muy interesante y habla de los suelos supresivos. Entiendo que el concepto es ese tipo de suelos que tienen como tales características y tal diversidad en sí mismos que le confieren a las plantas esas capacidades de adaptarse, de sobrevivir y de crecer en las mejores condiciones. Wow, ¿cómo se llama ese término? No lo había escuchado. Supresivos. 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 Y Duelos bueno, supresivos. Ajá. y bueno, entre mejores tengamos las condiciones con las plantas, pues mejores también van a ser plantas y semillas que nos alimentan a nosotros, porque nos alimentamos no solo de eso, sino también de las mismas semillas. Al final, por ejemplo, una semilla, cuando contiene dentro de sí un alimento que es idealmente para ella, para crecer, pero nosotros estamos consumiendo ya muchas de esas semillas porque nos alimentan a nosotros, ¿no? Ya sea en germinado o apenas en emergiendo o apenas cuando está desdoblando sus proteínas, como las legumbres. Entonces, en esa etapa donde está llenando su bastimento, esa palabra la usas tú, Carla, su tejido Sí, nutritivo, es la muy semilla, local de acá. ajá, es muy su itacate, digamos, que lleva su itacate para ella misma alimentarse, pues esos alimentos en la última etapa lo está llenando y contienen proteínas, hidratos de carbono y grasas. El maíz, por ejemplo, contiene muchos azúcares
Y es por eso que se utiliza, por ejemplo, en el girasol se saca el aceite de girasol, en el maíz se saca mucho la fructosa, ¿no? Un montón. Y muchas de los germinados que se proveen, por ejemplo, el más famoso es el germinado de alfalfa, no sé si lo ubican como tal, pero por Sí. eso es tan nutritivo y aparte delicioso, ¿no? Entonces, Y estamos aparte, hablando de que toda, hasta la última etapa de su vida de la planta, es importante tener un equilibrio para que la semilla no solo nos va a alimentar muy bien, sino que es su bastimento para tener larga vida la semilla y germinar en las condiciones adecuadas cuando nosotros querramos en la medida que nos pueden apoyar, ¿no? O sea, no luego, luego, porque todas las semillas, después de caer del fruto, a lo mejor germinan, pero pues a lo mejor queremos esperar al próximo año para, Oye, ¿ok? Nere, Eh, entonces, si estoy entendiendo bien lo que decía en un inicio, ¿no? Muchas veces nos referimos a, ay, necesito nutrir mi planta. Entonces, realmente no necesitas nutrir planta, lo que necesitas es, si queremos hacer algo como ujú. físicamente, no sé, yo me imagino echándole así gotitas a la planta, pues no tengo que darle medicina a la planta, sino que lo que realmente tengo que alimentar es el suelo porque entonces dicen ustedes que de ahí, de todos los microorganismos y el pH, etcétera, la planta es de donde toma la fuerza, pues para generar todos esos nutrientes, ¿es lo que están diciendo? Algo así, Sí, algo sí, así, pero también hablando eso que ahorita dijiste una palabra que no habíamos mencionado, Lore, medicina. Y es que al igual que todos los organismos, pues a veces podemos estar en una etapa en la que ya no hay una recuperación intrínseca o una recuperación autónoma y necesitamos un apoyo externo, ¿no? Si yo no quiero que se enferme este jitomate, porque, no sé, llovió demasiado o hubo mucha plaga o estuvo un poco deficiente el suelo, pues entonces sí voy a apoyarme de algo como el tema de la composta es maravilloso, pero la composta trabaja un poco más lento a que si yo hago un té de compost o un lixiviado de lombriz y hago esas gotitas mágicas que dijiste y recupero mi planta más rápidamente. Pero esto, digamos que son, no es lo que estamos buscando, porque no vamos a estar todo el tiempo haciendo un apoyo de medicina o un apoyo externo, porque no es lo ideal, ¿no? No es lo que la naturaleza quiere. Además, hay otra palabra más complicada que es la trofobiosis, donde sí. habla de que los alimentos que están más recuperados por sí mismos también contienen más nutrientes para nosotros. Entonces, lo primero es, si diste todo esto que mencionaste, Lore, mejor. ¿Mm? Pero si no, si tú dices, no, yo quiero este jitomate porque es el favorito mío, o la lechuga, ¿no, Lore? Que nos encanta. Sí. No, yo no quiero perder esta lechuga que es la que más me gusta, pues me apoyo de estos nutrientes foliares, principalmente son foliares porque directamente van a la hoja. Es como llegar a nuestras venas un nutriente y se recuperan. Es muy posible, ¿no? Entonces también, pues que darle ajo con chile para repeler eso, pues esos tienen algunos nutrientes que también los absorbe la planta. El caldo sulfocálcico es algo que yo lo uso cotidianamente, bueno, no diario, pero sí constantemente porque es azufre y calcio lo que más se provee en la planta y es foliar y entonces las plantas reverdecen muy esto. Ok. ¿Iban a decir algo más? No sé. Sí, yo nada más creo que ya es tiempo de ir cerrando. Y entonces, bueno, para no meternos como en tantos detalles hasta ahorita, creo que sí nos podemos, o por ejemplo, yo con lo que me quedo, que Nere ya me lo había explicado, digo, para un mortal como yo, porque ahorita sí o sea, ya sabía muchas cosas del trabajo que ustedes hacen, pero sí, definitivamente hoy manejaron conceptos que yo no los había escuchado, mucha química para mí. Y sí me gustaría retomar esto, ¿no? De que siempre menospreciamos el trabajo que hacen las personas que trabajan en el campo y pues el escucharlas a ustedes cómo hablan de tantas cosas raras que yo como simple mortal no estoy acostumbrada a identificar, pues la verdad sí me deja sorprendida porque la verdad es que el trabajo que ustedes hacen, la verdad sí requiere de muchísimo conocimiento teórico, además del esfuerzo físico que hacen todos los días, ¿no? Y pues para mi práctica, para mí que tengo así como mi huerto urbano, creo que partiendo así de un concepto muy general, pues sí, lo que debemos poner atención es en eso, en nutrir el suelo, que como les digo, Nereida ya me lo había explicado porque luego le pido consejos para mis plantitas, pero es eso, yo también he compartido con las vecinas,
a raíz de que nos gustan las plantas y es, no, ¿sabes qué? Es que hay que nutrir el suelo porque si las plantas no se los dan, pues tenemos que tener un buen suelo, ¿no? Entonces, si pudiéramos partir de ese concepto de qué es lo que necesitamos, pues sí, sería, yo entiendo que es nutrir el suelo y que obviamente ustedes más adelante hay sus excepciones, hay no sé, enfermedades especiales, vitaminas especiales que como dicen, no necesario, o sea, sí va a haber casos en los que no todo lo van a agarrar del suelo y entonces pues para eso creo que vamos a tener más capítulos con ustedes donde ya van a ser más puntuales y ya nos van a dar otro montón de recetas complicadas y específicas pues para cada uno de los malestares que ustedes consideren convenientes, ¿no? Sí, claro. Y también nada más como retomando de la planta, no alimentar la planta, sino también al suelo. También el término de alimentar solo a la planta es también viene mucho de la agricultura industrial, donde solamente se le dan ciertos nutrientes a la planta, que generalmente son los macronutrientes, únicamente a la planta. Lo que vive en el suelo no importa, es más, generalmente lo desaparece. Claro, como solo tienen esos pocos minerales o alimento, la planta se enferma mucho y hay que empezar a tratarla. Es otro rollo. Entonces, esto se trata de alimentar al suelo y a la planta. Entonces, a la vez que tú estás mejorando tu suelo, que le estás dando de comer, que estás reproduciendo la vida, disponibles los minerales, perdón, la planta puede hacer su fotosíntesis y alimentarse correctamente. Eso es lo que nos referimos con alimentar a la planta y al suelo, y no únicamente a la planta. Perdón, ya para cerrar. Sí, yo creo que esta parte que nos han compartido el día de hoy es muy importante, por eso conocer nuestro suelo y buscar que nuestro suelo esté lo mejor nutrido posible. Y como algo de lo que comentaran, Van, si el suelo no tiene hierro, por muchas espinacas que me coma, pues no voy a obtener ese hierro porque no estaba en ese suelo donde se produjeron las espinacas. Entonces, de ahí la importancia que necesitamos que el suelo esté bien balanceado y bien nutrido y buscar conocerlo y conocerlo lo mejor posible. A veces es un poco complicado conocerlo de primera instancia, pero vamos involucrándonos y tratando de conocer más sobre el suelo donde estamos trabajando. Esa sería como mi reflexión y mi invitación del día de hoy. Muchas gracias. Soy Marisol del Mezquite Biointensivo y cuando requieran mis redes sociales es en Facebook el Mezquite Biointensivo, en Instagram el Mezquite Biointensivo también y mi correo es mezquitebiointensivo@gmail.com. Gracias. Ok, entonces pues yo nomás quiero compartirles que estamos de manteles largos, acabamos de sacar la segunda edición del manual de Somos Semillas, que es un manual de cultiva, comparte, cosecha y comparte, semillas para todos, en donde esto que expliqué de las partes de la semilla, que nos costó algo de trabajo dejarlo de una manera aparte de bellísima, porque le ilustra Emily, entendible y fácil, ¿no? Digerible, que es importante para poder reproducir esas semillas que estamos ahí. Entonces, pues vamos a poner ahí los links de dónde los pueden conseguir. Por supuesto, en la biblioteca de semillas de Somos Semillas es el primer lugar de donde se están distribuyendo. Si quieren distribuir, ahí contáctenos, pero pues acá nosotros vamos a tener, en Veracruz va a haber también, en Aguascalientes espero pronto también. Sí. Y pues yo desde Semillas Colibrí me despido, así estoy como en redes sociales, en todas, inclusive el correo electrónico yo les contesto. También respondemos el de Mujeres, Semillas y Saberes, tenemos correo electrónico y ya. Muchas gracias por Y escucharnos. estamos muy felices de ese manual. Sí, gracias. Sí, qué orgullo. Y bueno, pues ya despidiéndonos, agradeciéndoles a todos por escucharnos, por tomarse el tiempo. Y pues me despiden Semillas Vivas y les paso mi WhatsApp, ahí me pueden contactar. Este es 33 36 67 38 12, por si tienen interés también en el catálogo. Ya estamos por sacar el catálogo de semillas 2025. Y bueno, ¡Yujú! gracias, que descansen. Y no olvidemos nuestro próximo podcast número 10
Vamos a hablar sobre la composta. Perfecto, buenísimo tema. Pues yo también me despido, yo soy Lorena y yo les voy a buscar el video que sugirió Carla, que habló que La vida en el suelo, ese video japonés, me llama mucho la atención verlo, entonces lo voy a buscar en internet y si lo encuentro con mucho gusto les voy a poner el link para que también lo vean. Sí, sí lo vas a Gracias. encontrar. Muchas gracias. Bye, bye. Bye. Nos Bye. vemos. Adiós. Adiós.